Sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de APA Podcast. Dios les bendiga, espero se encuentren muy pero muy bien. Les saludamos en este nuevo capítulo. ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente, espero y oramos que este capítulo sea de gran bendición para tu vida. Esperamos que al finalizar este capítulo todos podamos aprender y que se lleven herramientas para poder superar el tema que nos convoca hoy en este nuevo podcast, que es acerca del miedo, ¿no? Claro. Y Ya me dio miedo. Ya me dio miedo el tema. Claro. Y bueno, pero para arrancar, como arrancamos siempre, empezamos a describir o que cada uno pueda comentar qué es el miedo. Ok, Bran, vos. El miedo de base es una emoción natural, sí, creada por Dios, puesta en nosotros ya desde que nacemos, está esa emoción. Ahora, la raíz o lo que nos debería indicar el miedo es el peligro. De base debería haber un peligro, siento miedo y evito ese peligro. Pero, hay un pero, a lo largo de nuestras vidas, quizás eso se fue como rompiendo. Ya el miedo no solo me indica peligros reales, sino en mi mente puedo agrandar cosas que no son tan grandes y sentir miedo a eso y sentirme paralizado, o ya hasta peligros imaginarios en mi mente que me llevan a paralizarme por miedo. Y en vez de ser un indicador de algo que me cuida, termina siendo algo que me paraliza o hasta me destruye. Exactamente, tenemos un miedo que es saludable y un miedo que es paralizante. El miedo saludable nos protege, como bien decías vos, ante amenazas, ante cosas naturales, por ejemplo. Cuando vemos que viene un auto, bueno, no cruzo la calle, ¿no? Miro para cruzar la calle evitando que me atropellen. O está el fuego, me da miedo acercarme al fuego para no quemarme. Entonces me evita estas situaciones que pueden dañarme. Pero, y este es el miedo bueno, ¿no? Es una emoción que Dios creó y puso en nosotros justamente para esto. Pero después está el miedo paralizante, que es que nos impide que nosotros podamos avanzar en la vida, en las cosas cotidianas e incluso en la fe, en Dios, ¿no? Nos impide que nosotros podamos desarrollarnos en ambientes laborales, en ambientes de grupo, de persona o incluso en las cosas más comunes que nos pueden tocar en la vida. Totalmente. Dios nos dio sí la capacidad de sentir miedo, pero no para que vivamos esclavizados por el miedo. Como toda emoción, debo saber gestionarla, llevarla adelante y saber qué me indica para que sea algo constructivo, algo de bendición y no algo que me frene. Bueno, incluso nos puede impedir también el compartir el Evangelio. Muchas personas quizás, y ahí quizás pueden decir, bueno, tengo vergüenza, ¿no? Pero lo que se esconde en realidad es la emoción del miedo a, a decir, bueno, me pueden llegar a rechazar, me pueden llegar a decir algo o a pasarme algo si yo tomo esta decisión o digo tal cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, se puede decir que el miedo es una emoción y existe dos tipos de miedo. Sí. Lo podemos ver como un miedo real o como un miedo imaginario y también como un miedo que es paralizante y un miedo que es bueno. Más que miedo real imaginario, yo entiendo un peligro real que causa el miedo o un peligro imaginario o que yo exagero, agrando más de lo que es realmente y que me lleva al miedo. Sí. ¿Sabes lo que me lleva a pensar esto? Que Sí. como que esa parte del miedo que yo exagero me trae como cuando hablamos del capítulo de la ansiedad. Es como que el miedo está relacionado con la ansiedad y que la ansiedad es generar escenarios a futuro que no son reales y que los traigo a mi presente y que empiezo a vivir en el futuro. Entonces como que lo relaciono con ese estado de ánimo que puede generar el miedo. Y si bien el miedo es una emoción, tiene como varias ramas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del miedo? Si es un pecado o no. Mm. O cuáles son esas ramas que existen del miedo. Bueno, para mí, eh, la Biblia habla muchísimo acerca del miedo. Para ser exactos, habla en contra del miedo y directamente usa la palabra no temas 365 veces a lo largo de toda la Biblia. Podemos encontrarlo en muchas partes
que nos habla acerca de esto, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, ¿no? Entonces, para mí no es un pecado en sí la emoción del miedo, porque decíamos recién que es una emoción que Dios creó para nosotros y es justamente para cuidarnos a Amén. nosotros mismos. La integridad física o la integridad espiritual también, ¿por qué no? Pero sí lo que creo es que más allá que no sea un pecado en sí, el miedo, eh, la Biblia sí nos llama a confiar en Dios. Y es esto, ¿no? Que hay veces que hablábamos, cuando hablábamos acerca de la ansiedad, justamente en ese podcast, de que el cerebro no puede distinguir entre lo que es real o imaginario. El cerebro no distingue si este miedo que yo tengo es algo real o imaginario. Solamente lo procesa. Entonces, si yo estoy constantemente en miedo, tengo miedo, ya sea por algo real o por algo imaginario, todo mi cuerpo se va a predisponer a prepararse contra aquello, va a entrar en un estado de alerta contra aquello que estoy temiendo. Claro. Entonces, esto me puede traer muchos problemas. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca de esto, ¿no? Y nos dice, no temas. Eh, y nos habla en tantas ocasiones reiteradas para que nosotros podamos ir en contra de eso. Amén. Y por un lado, si bien reitero, el miedo no es pecado, es una emoción. Ahora, el problema es el siguiente. Veo como dos niveles. Un primer nivel es que el miedo puede frenar el propósito de Dios en mi vida. Otra vez, por miedo sea el rechazo, por miedo sea fracasar, no hago algo que Dios sí me mandó a hacer, ni siquiera me recomendó. Me dijo, vayan y hagan discípulos. Me dio dones para edificar el cuerpo de Cristo. Me dio una palabra para que otros puedan conocerlo, mi familia, amigos, entornos puedan conocerlo a Él, vivir libre, llegar a salvación. Y por miedo puedo no hacerlo. Ese es un primer nivel. Puede impedirme cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y un segundo nivel es que el miedo puede esclavizarme. Mm. Yo puedo vivir una vida acá en la tierra esclavizado por el miedo, dominado por el miedo. Y entonces mis decisiones, mi día a día, todo lo que hago se basa primero en el miedo. Y eso solo me lleva a destrucción. Ese sería el segundo nivel de lo que me impide hacer el miedo. Exactamente. Y que Dios todo lo que creó, incluso lo que puso en nosotros, es para que nosotros podamos gobernar sobre eso. Dios nos creó para que nosotros podamos gobernar sobre nuestras emociones. Ahora, si nosotros nos dejamos gobernar por las emociones, bueno, eso nos lleva al pecado justamente. Por eso nos aclara, nos insiste y nos aconseja la palabra de Dios en tantas ocasiones, que nosotros podamos gobernar por sobre el temor. No temas, ¿no? No es que, y por eso digo de que también que no es pecado, porque incluso me está hablando en muchas ocasiones, y podemos verlo a través de la Biblia en muchos pasajes, de que muchas personas se enfrentaron con el miedo, tuvieron miedo, pero a pesar de ello, ahí vino la palabra, no temas, ¿no? Entonces, vamos a atravesar momentos de miedo, vamos a atravesar esta emoción en diferentes ámbitos, pero el llamado de Dios para nosotros es que nosotros podamos gobernar por sobre el miedo. Claro, que yo no me deje dominar. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero de nada me voy a dejar dominar. Si algo tiene un dominio sobre mí, ya estoy fallando en eso, ya me está venciendo. En este caso, sobre este miedo que viene a nosotros, tenemos que poder dominarlo. ¿Y cómo hacemos o cómo lo gestionamos? Con las herramientas que en unos momentos te compartimos. No me adelanto. Sí, mientras que hablaban acerca de esta parte del miedo y que en la palabra de Dios dice no temas, pero ¿por qué? No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Entonces, el miedo es como cuando yo lo veo relacionado, cuando quiero hacer algo a través de mis fuerzas, pero yo venzo el miedo cuando entiendo de que no soy yo, sino que es Dios conmigo. Exactamente. Bueno, pues, y eso es eh, desde donde nosotros partimos o de dónde parte nuestro miedo, ¿no? Claro, por eso, a eso quería llegar. O sea, ¿cuáles son las causas de tener miedo o temores y cuáles son esos efectos que tiene el miedo, ¿no?
Vamos por dos partes, causas y efectos. Primero, causas, por lo que entiendo es que el miedo, si bien dijimos que la base es el peligro, por crianzas que tenía, una modo de crianza, puedo ya sentir miedo. Por experiencias pasadas de a mí ya me pasó, yo esto ya lo viví, y no quiero repetirlo, algo que se me hace similar ya me da miedo. Claro. Ya es un peligro, y como ya lo viví, ya sé que duele, que no me gusta, entonces no quiero repetirlo. Por falta de fe muchas veces, falta de esa certeza en Dios, de ese decir, esto es algo grande, y me siento solo, siento que Dios no está conmigo, si en su palabra me dice que está conmigo, a veces no lo siento, eso hace que tenga falta de fe, que vea más los problemas en vez de a Jesús, y me lleva también a tener miedo. Entonces, como causas de base tenemos estas tres y más que me llevan a sentir miedo y todas se relacionan con el sentido de peligro, Mm. con el esto malo puede pasar, me puede pasar y no quiero vivirlo. Bueno, que eso también puede ser causado, decías vos recién, en experiencias pasadas, cuando uno, no sé, sufre un accidente de tránsito, por ejemplo, a nosotros nos pasó, bueno, siempre saco una historia familiar, ¿no? Perdón. Pero a nosotros nos pasó cuando yo era muy bebé, que iba manejando mi papá en el auto y mi mamá iba de copiloto. Y bueno, íbamos con Leandro, porque hasta ahí yo era bebé recién nacido y Lucas todavía no existía. Eh, y tuvimos un accidente de auto. Sí, Eh, bueno, se dio mi papá contra un camión y el auto quedó totalmente destruido, lo que me cuenta mi mamá, ¿no? Y que toda mi cara estaba llena todo de vidrios. Eh, pero bueno, gracias a Dios, todos bien, ¿no? En nuestra salud, no pasó nada más allá de la pérdida de material del auto. Pero mi mamá quedó con eso, ¿no? De cada vez que se sube un auto, está, ¿viste? Le quedó como esa sensación de miedo cuando pasa un camión cerca, cuando nos acercamos a un auto, cuando vamos a alta velocidad, o mismo las motos. Eh, entonces le quedó como ese miedo. Entonces quizás vos que estás escuchando o alguno de nosotros hemos pasado alguna experiencia que, que nos pudo haber marcado de esa forma, ¿no? claro. Incluso fracasos, capaz que, no sé, perdiste el empleo o tuviste un fracaso amoroso, entonces te da miedo también intentar o volver a decir, bueno, me arriesgo a conocer a una persona o a buscar un trabajo o a lanzarme por mi cuenta, ¿no? A poner mi emprendimiento. O incluso esto puede causar que nosotros también dejemos de tener esa confianza en Dios o depositar nuestra fe en Él por esto tan marcado que está en nosotros de la experiencia que vivimos, tanto para con las experiencias que pudimos haber tenido en el pasado como también en la crianza, como bien decías. Eh, ¿Y qué efectos causa este miedo en nosotros? Nos limita en nuestra vida espiritual y personal, nos aleja de oportunidades que Dios tiene para nosotros. Puede afectar también nuestra salud mental y emocional, por ejemplo, como bien decía Leandro hoy, con ansiedad, inseguridades, etc. Nos puede dar, por ejemplo, algunos miedos comunes en la vida cristiana es el miedo al fracaso. ¿Y si no lo logro? ¿Y si no me va bien? ¿Y si, y si me termina yendo mal y perdí el tiempo? ¿Y si no me quieren escuchar? Bueno, Pará. sí. Quiero hacer zoom a este tema que me es importante. Em, el miedo al fracaso o cuando nosotros nos proponemos alcanzar una meta, siempre nos proponemos como vemos el mejor de los ejemplos o el mejor del escenario o alcanzando esa meta, pero nadie planifica fracasar, nadie planifica equivocarse. Y el fracaso o no alcanzar las metas o los objetivos que uno tiene es parte del proceso. Entonces, me gustaría aprovechar esta parte como para normalizar, por llamarlo de alguna manera, esto de que cuando, creo que lo hablamos en la parte de descubriendo mi propósito, cuando uno alcanza una meta, de poner también en parte, en algún momento, de que puede pasar que no lo alcance y que ese miedo no es algo normal. O sea, que no pasa nada si yo fracaso, si yo no alcanzo esa meta. Y que el miedo nosotros lo vamos a vencer cuando empezamos a accionar. Porque el miedo es
Yo creo que ahí es donde aparece el miedo que decía Brandon, que es el miedo paralizante. Pero cuando yo acciono, no significa que voy a dejar de sentir miedo, pero sí lo voy a empezar a vencer. Claro. Exactamente, y que ser una persona valiente, esto es lo contrario al miedo, ¿no? Ser una persona valiente no es decir que uno no va a afrontar situaciones de temor o que no va a tener miedo, sino todo lo contrario. Una persona valiente es aquella que, a pesar de sus miedos, a pesar de sus traumas o a pesar de todo esto que veníamos mencionando recién, acciona. Amén. Acciona. La palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora sí, tenemos el espíritu de poder, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos su palabra, y muchas veces lo que más lo limita somos nosotros. Escuchamos más una mentira que siempre el enemigo, le damos más lugar a ese miedo, a ese temor, y en vez de utilizar ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, ese espíritu de dominio propio, nos guardamos en la cobardía, nos guardamos en el miedo justamente. Pero creo que realmente cuando otra vez nos enfocamos en Jesús y sabemos que Él está con nosotros, sabemos que el que va adelante es más grande que nosotros, aunque creamos que fracasamos, aunque creamos que fallamos, sabemos que podemos levantarnos y llegar a lo que Dios quiere que hagamos, llegar a cumplir su propósito en nuestras vidas. Bueno, y ahí entra, ¿no? Todas estas clases de miedo que nosotros podemos tener, como esto que bien decía Leandro recién, el miedo al fracaso, eh, y que lo podemos identificar con las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos miedo al fracaso, ¿y si no lo logro? Si es miedo al rechazo, ¿y qué van a decir de mí si hago tal cosa? Y si es miedo a la muerte, por ejemplo, ¿qué va a pasar después? Eh, y la relación con Dios y con los demás, por ejemplo, nosotros podemos tener miedo a descubrir más, ¿no? Y si me involucro más en relación con Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que dejar, no? Hay personas que quizás, o me ha pasado cuando recién comenzaba el camino de Dios, de enfrentarme ante estas cosas, ¿no? Pero si yo le dejo todo en mano de Dios o lo dejo todo en Dios, como me está diciendo la palabra acá, ¿cómo hago para enfrentar todas estas situaciones, no? Entonces, el miedo nos puede hacer que nosotros podamos hasta dudar del amor de Dios y del poder de Dios y también de la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Y nos puede llevar a aislarnos de la comunidad cristiana y bueno, y aislarnos. Y es la comunión con Dios también. Exactamente. Porque cuando nosotros empezamos a darle lugar a esos pensamientos, empezamos a dejar de tomar acción. Y yo creo que el miedo es una emoción o de las más comunes que nosotros tenemos como seres humanos y a lo que más recurrimos también. Siempre está como esa sensación de estado de alerta o experiencia de supervivencia, ¿no? Y como que es lo más común es afianzar, acercarte a esa emoción. Ahora, que ya hablamos de qué es el miedo, ¿no? Cómo, de dónde viene el miedo, lo que me interesaría saber, o lo que me gustaría que podamos compartir es, ahora que yo ya reconozco que tengo miedo, ¿cómo puedo vencer el miedo con Dios? Ok. Para mí, bueno, algo que en mi caso me sirvió muchísimo es primeramente reconocerlo, después renunciarlo. Siempre hacía referencia a lo mismo, ¿no? Pero sí, primeramente reconocerlo. ¿Cómo? Algo que me ayudó muchísimo es escribirlo. Y se los aconsejo porque de verdad me ayudó muchísimo. El ver en papel todas las cosas que me decía a mí mismo o que habitaba en mis pensamientos me llevó a ser consciente, ¿no? De cuántas cosas a veces nosotros pensamos. Eh, Cuando decís escribirlo es hacer tipo una checklist. Exactamente. Agarraba una hoja y escribía, por ejemplo, no sé, uno de los miedos más grandes que yo tenía, por ejemplo, soy electricista matriculado, era trabajar por mi cuenta. Decir, bueno, listo, me dedico a lo mío, me profesionalizo, me saco la matrícula. Siempre tenía como
dependencia de otros, ¿no? Porque me sentía esa inseguridad o ese miedo a decir, ¿qué va a pasar si solamente dependo de mí mismo? Bueno, esto acarreaba un montón de otras cosas, ¿no? Pero lo pude reconocer cuando lo anoté. Yo siempre sabía que ese miedo estaba en mí, pero recién cuando lo anoté en papel dije, che, esto me tengo que ocupar de esto. ¿Cómo lo venzo esto? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Entonces, lo primero es identificar tu miedo. Identificar y escribilo en papel, ¿no? O al menos esto es lo que a mí me sirvió. Una listita, una checklist de todos los miedos que vos tengas, todo lo que habite en tu mente. Y primeramente, antes que nada, entregáselo a Dios. Amén. Decir, Señor, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y orá a Dios y decirle, Señor, te entrego este miedo, ayúdame. Yo quiero aprender a poder confiar en ti. Y pon una palabra en mi corazón y en mi mente para poder vencer estos miedos. Amén. Y bueno, eso es el primer paso, al menos que encuentro yo para poder vencerlo. Tengo que decirlo, o sea que cuando lo hagas te va a confrontar, porque quizás ya sabemos que tengo miedo a tal cosa, está dando vueltas en mi mente, pero hasta que no lo pongo en papel, no me está confrontando, estoy como esquivándolo, estoy como ignorándolo, pero cuando me siento, analizo y digo, pará, esto me da miedo. Estoy haciendo un freno y diciendo, esto es algo fuerte, esto es algo que mi mente me está chocando, esto es algo que tengo que afrontar. Y recién ahí lo confronto, pero hasta que no me siento y analizo y pongo un freno, lo sigo ignorando, lo sigo pasando por alto. Entonces te animo a no solo decir, yo ya sé qué cosa me da miedo y tenerlo en la mente, sino a sentarte, a notar, porque ahí estamos confrontando. Y si una vez lo reconocemos, podemos hacer algo. Pero hasta que no reconocemos, no identificamos, sigue estando dando vueltas, sigue estando por ahí. Y la importancia de escribirlo es como, es el primer paso que nosotros damos como para poder, es la acción que necesitamos para poder vencer ese miedo. Claro. Y porque en el mientras tanto, yo creo que el pensamiento más recurrente que viene a mi mente cuando yo tengo miedo es decir, no, bueno, sí, yo, no, bueno, no, bueno, pero es como que empezamos a justificar Lo las acciones minimizamos. y lo minimizamos. Y cuando yo eso lo tengo en el inconsciente, cuando yo lo traigo al consciente y lo escribo y lo empiezo a hablar, me tengo que hacer responsable de lo que estoy diciendo. Y ahí empiezan a aparecer un montón de otras cosas que capaz que no me daba cuenta, esto es algo que me pasó a mí, que no me daba cuenta de decir, ah, mirá, yo tenía miedo de esto, pero también estaba esto, y también estaba esto, y también estaba lo otro. Entonces puedo empezar a trabajar en base a que yo lo reconozco y lo expongo, ¿no? Pero bueno, entonces, el primer paso número uno para vencer el miedo, entonces sería escribirlo y hacer esa checklist Reconocerlo para poder reconocerlo y entregárselo a Dios. y declararlo, exactamente. Paso número 2, llena tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Elegí un versículo de fe. Bueno, esto es algo importante también, porque hay veces que Sí. nosotros, y me pasó también, y esto me llevó a frustrarme, por eso se los comparto, que mientras que escribía toda mi listita, ¿no? Como el de supermercado, con todos los miedos que yo tenía, dije, bueno, listo, ahora voy a buscar en la palabra todas las herramientas para vencer todos estos miedos, y ya está, ¿no? Voy, agarro un versículo de tal y se lo pongo a este miedo y los quise enfrentar todo de una. Oh, Eh, y claro, no estaba acostumbrado en mi vida a enfrentar con mis miedos, ¿no? Entonces, quizás me hice el valiente o fui valiente como para enfrentarlos, pero no para permanecer en eso. Entonces, agarrarlos de a una. Y de lo que menos cueste. Con lo que menos cueste. Empezar con los que sea más fácil, no sé. Decir, bueno, lo que más me cuesta es, bueno, esto, ¿no? Yo les comentaba recién lo de lo laboral. Pero quizás, bueno, no me cuesta, no sé, hacerme un Instagram. Bueno, me hago un Instagram laboral y empiezo a subir contenido ahí. claro, vos decís no, no abarcar todo de una, sino como ir identificando paso por paso. ¿Sabes qué? Hacer microacciones. Exactamente. Microacciones que te lleven a ir rompiéndole el castillito al miedo mayor, ¿no? Hay una frase respecto a esto que repite mucho mi papá, que es, el que mucho abarca, poco aprieta.
Como que agarro demasiado y no llego a hacerlo como debo hacerlo. Entonces, si quiero abarcar todos los miedos de una, todo, agarrarlo de una y decir, bueno, ya de hoy a mañana está todo solucionado, no llego a hacerlo bien, no llego Claro. ni a sanar bien, ni a dedicarle el tiempo que tengo que dedicarle, porque como hablábamos en restauración, en restaurar, sanar es un proceso que toma tiempo, restaurar es un proceso que toma tiempo. No te frustres porque puede tardar, pero mientras permanecemos en Dios, seguimos enfocados en Él y paso a paso Dios va haciendo, Dios va restaurando en nosotros. Bueno, y ahí, una vez que nosotros ya podemos reconocerlo, lo escribimos y ya sabemos cuál atacar, algo que me sirvió muchísimo también es tomar un versículo ancla. Un versículo ancla es aquel al que vos te aferrás cada vez que vos estás mal, cada vez que vos sentís que estás perdiendo la batalla contra eso que te da temor, o estás frustrado, ¿no? En estas cosas, o sentís que ya estás perdiendo esa valentía. Por ejemplo, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Amén. escribilo en algún lugar. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que les mandó esto a los judíos. Escríbelo en los postes, recuérdaselo a tus hijos, átalo a tu cuello, ¿no? Como una señal. No sé, comprate una cartulina, lo escribís a ese versículo, no sé, no temas porque yo estoy contigo. Cada vez que vos, no sé, desbloquees el teléfono, vas a ver en el fondo de pantalla del celular, no temas porque yo estoy contigo. Cada vez que vos salgas de tu casa, en la puerta, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cómo se llaman estos papelitos de colores que se pegan en las paredes? Post-it. ¿Cómo? Post-it. Post. Bueno, Post-it, algo así. conozco gente que Mm. se anota versículos que le dan esperanza. En esos papelitos y en su habitación van pegando. Y se recuerdan promesas de Dios de esa manera. Se recuerdan palabra de Dios porque lo tienen a la vista. Eso está buenísimo. Tener palabra de Dios anotada y tenerla a la vista. Decir, mira, esta palabra me da ánimo. Esta palabra me da aliento cuando me levanto. Me recuerda la fidelidad de Dios para con mi vida y que no estoy solo. Tengo un Padre que me ama, que dio su vida por mí, que me dio salvación, sanidad, libertad y está conmigo. Tenerlo a la vista es muy, pero muy bueno. Bueno, y cognitivamente también ayuda un montón para el aprendizaje de uno y te ayuda a vencer todas estas cosas como el miedo, el poder tenerlo a la vista porque usás más sentidos. Ya no es solamente, bueno, y sumar mayor cantidad de sentidos te hace aprenderlo más rápido, ¿no? Ahora está, por ejemplo, la audiobiblia, que se la pueden descargar, se las recomiendo muchísimo, la Biblia dramatizada. Lo pueden encontrar así en Apple Store o Play Store. Biblia dramatizada. Muy buena. Te cuenta la Biblia así como si fuese una obra de teatro o una película. Está buenísima. Lectura pública de la Biblia. Lectura pública de la Biblia. Sale verte, Chosen. Claro. Bueno, entonces vos podés escuchar ese versículo, mirar ese versículo, Amén. recordar ese versículo, vivir ese versículo y aferrarte, ¿no? Entonces, mientras más tenés la verdad de Dios, tu mente llena con esa verdad, más vas a poder ir adquiriendo esta valentía para poder vencer el miedo. Mirá qué importante, y cito lo que hizo Jesús cuando el enemigo lo tienta a Jesús, lo que él dice siempre es, escrito está. Claro. Y la tentación del enemigo parecía real, tenía cierto fundamento, tenía lógica, tenía hasta ciertos versículos, está bien mal usado, pero el enemigo conoce la palabra y viene a veces con eso, con mentiras disfrazadas de verdades, con medio verdades. Pero ahí Jesús responde con la palabra, el mismo Jesús responde con la misma palabra. ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos conocer palabra, memorizar versículos, estudiar y profundizarlo y vivirlo, hacerlo propio y poder vivirlo. Bueno, otra que encuentro es cambiar tus pensamientos. Yo quería preguntar algo Sí. acerca de esto, porque está bien, yo le dijo mi versículo ancla, ¿no? Sí. Me aferro a ese versículo, pero es importante también saber de que yo me aferro a ese versículo y no es que yo voy a dejar de sentir miedo. No. Bueno, es lo que decíamos recién, o sea, adquirir valentía o ser una persona valiente no quiere decir que la emoción del miedo no va a estar. Inclusive toda la vida vamos a sentir miedo. Como decíamos recién, el miedo es algo bueno.
El miedo es algo, una emoción puesta por Dios en nosotros para cuidarnos de... O sea, sería malo el extremo de ya no sentir miedo, ¿no? Claro. Porque perderíamos eso como... Bueno, el podcast que hablábamos acerca de la culpa, nos compartía una hermana en los comentarios esto, ¿no? De que la ausencia de culpa también es algo malo, ¿no? Perder totalmente la culpa nos impide quizás arrepentirnos o llegar a pensar en que algo hicimos mal, ¿no? Es como que, bueno, me da lo mismo. Entonces, en este caso del miedo, también sería algo malo, ¿no? Perderlo completamente al miedo. Eh, entonces, bueno, iría más por ese lado. Ok. Me gustaba traerlo ahora porque no significa que el miedo no va a existir, sino que nosotros vamos a aprender a Lidiar. lidiar o convivir con ese Claro, miedo. gobernarlo. Claro, que no Claro, y nos saber afecte. que como una emoción es buena siempre y cuando sepa cómo gestionarla, cómo llevarla Exacto. adelante. Decir, bueno, ¿qué me está indicando? ¿Qué quiere Dios que haga a continuación de eso? Ok. Bueno, entonces el punto número 3, Era cambiar nuestros pensamientos. claro, mi fe negativa por una fe positiva. Cambiar mis pensamientos. Eh, ¿Cómo hago? hay una frase que dice, claro, bueno, ahí viene, ¿no? la misma. Dale. Bien, qué lindo suena. Qué ¿Cómo lindo hago eso? suena. Claro. Bueno, hay una frase que dice que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. La Y mayor parte la del mayor tiempo. parte del tiempo. Entonces, ¿cómo hago para cambiar estos pensamientos? Cada vez que un pensamiento llegue, yo lo sustituyo con una afirmación de fe. Lo Para reemplazo. esto es muy, pero muy importante que nosotros tengamos el punto anterior, ¿no? Bien ensayado y practicado. Si yo tengo ya todo el tiempo, ¿no? Un versículo ahí, otro ahí, una palabra, lo escuché, pido consejería, ¿no? Dice la palabra, para esto es muy importante la fe. No puedo cambiar mis pensamientos si no adquiero fe. Entonces, y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si yo tengo palabra de Dios presente en mi vida, yo puedo sustituir estos pensamientos negativos o esta fe negativa por una fe positiva. Lo pongo en una situación práctica. A ver, yo estoy en el trabajo, yo estoy en la facultad. Estoy haciendo algo y viene un pensamiento que me siembra miedo. Un pensamiento que me lleva a sentir miedo en medio de ese lugar, que no es la iglesia, no es mi casa, que estoy lejos de poder decir, bueno, doblo mis rodillas y me pongo a orar. Claro. En ese momento vos decís que yo me recuerde la palabra de Dios, me recuerde las verdades bíblicas y que ese recordarme la verdad de Dios, recordarme las promesas de Dios, me lleva a sentir alivio sobre el miedo, a sentir que estoy venciendo sobre el miedo. Exactamente, por eso decíamos en el punto número 1 que vos primero lo tenés que identificar y entregárselo a Dios. Amén. Pero esto no es solamente un día. Cada día yo debo reconocer de que hay cosas en mí que si no las entrego a Dios me van a gobernar. Pero con Dios yo puedo tener control y dominio sobre ellas. Dominio propio, amén. Entonces, quizás vos ese día te fuiste a la facultad y no necesariamente para dominarla necesitas estar arrodillado, orando, cerrar los ojos. Pero sí lo que necesitas es qué es lo que habita en tus pensamientos. Dice la palabra de Dios que podemos llevar, que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, nosotros podemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo por medio de la fe. Ahora, para que vos lo puedas hacer en la facultad, para que lo puedas hacer en tu trabajo, en el medio del colectivo, en el auto, donde sea que te encuentres en tu momento de adversidad, primeramente vos debes tener palabra de Dios en tu mente. Por eso es muy importante seguir estos pasos, ¿no? Primero, entregárselo a Dios, orar, y después tener la palabra de Dios a la vista, ¿no? Al oído, consejos, escuchar prédicas, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me explicaron que meditar en la palabra de Dios era esto, era traer a memoria la palabra de Dios. Me explicaron que meditar venía de volver a masticar, volver a alimentarme. Y entonces, ¿cómo yo medito en la palabra de Dios? Yo estas palabras que ya he leído, las vuelvo a traer a memoria, me vuelvo a recordar. Y es lo curioso, muchas veces lo que nos sucede es que pensamos mucho, pensamos repetidamente en un problema. Y me llena de ansiedad, me llena de angustia. Pero meditar se basa en cambiar de lugar eso,
el reflexionar en la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios, ¿Qué es lo en que vez Dios de, me dice acerca de esto? totalmente, en vez de centrarme en un problema, es centrarme en la palabra, centrarme en la verdad de Dios y volver a recordarla. Y ese enfocarme en la palabra de Dios hace que esos miedos se vayan. Sabes que a mí me ha pasado situaciones en las que yo me sentí con miedo o con ansiedad o con temor y capaz que han venido versículos a mi mente de parte de Dios, o Wow, sea, y recordarlo y capaz que no me terminaba de acordar el versículo todo completo, pero sí más o menos que era lo que decía, buscarlo y sentir que era Dios hablándome a mi vida y que Él me decía que yo no estaba solo, que Él estaba conmigo. gloria a Dios. Entonces, la importancia que tiene de poder leer la palabra de Dios o buscar o escuchar prédicas o estar alimentando, como bien decías vos, Alexis, recién, de que cuáles son las cosas que yo pongo en mi mente, porque cuando pase la situación y yo lo necesite, Dios va a poder hablarme a través de eso. Pero si yo no me alimento, no tengo esas herramientas como para poder pelear, porque yo lo veo como una pelea, ¿no? O sea, Mm. el diablo viene y me pone una mentira y me tira una mentira con esto, me tira miedo con esto y si yo no tengo cómo defenderme, me, me mata a piñas. Claro. Bueno, y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo os guiará a toda fuente de justicia y de verdad. Entonces, ¿cómo venzo estos pensamientos que vienen a mi mente o este miedo? Bueno, con el Espíritu Santo de Dios. Y mira, dice la palabra de Dios en Proverbio capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces, fíjate lo que dice, ¿no? Dice, fíate. Fiarse viene de la palabra confiar, ¿no? Confía, poné tu fe, apoyate en Dios de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Entonces, cuando yo quiero tomar una decisión, cuando estoy teniendo un mal pensamiento, un pensamiento contrario a la fe, una fe negativa, como decíamos recién, lo que debo hacer es recordar la palabra. Me pasó el otro día, estaba haciendo una instalación eléctrica sin querer, porque estábamos reparando una casa, saltó la térmica, bueno, reparamos lo que había que reparar, subimos la térmica, el cliente me dice, Alexis, no me anda la heladera. No. Oh, Y me quedaba, no sé, ponerle 2 horas para terminar el trabajo, me tuve que quedar unas 4 horas más. Eh, Y mi mente empezó con un montón de problemas, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Una heladera está re cara, voy a trabajar gratis, le tengo que pagar a mis empleados, ¿no? A las personas que están trabajando para mí, tengo que cubrir el día y un montón de pensamientos. Y esto es lo que causa el miedo te paraliza. En un momento estuve 20 minutos literal por reloj parado, con mi teléfono en la mano y paralizado por el miedo que me causaba no saber cómo resolver la situación. Sí, Entonces, ahí lo que hice, o sea, lo que me pasó es, dije, paso un ratito al baño, le pido permiso. Me fui al baño y me puse a orar en mi mente, ¿no? A decirle, Señor, te entrego todos mis miedos, te entrego todo lo que me está pasando en mi mente. Esta situación la tengo que enfrentar. Porque, bueno, si se le quemó la heladera, hay que pagársela o lo que fuese, bueno, lo tengo que enfrentar. O sea, no puedo escapar de esta situación, ya estoy acá y el trabajo lo tengo que terminar. Entonces, si yo sigo pensando en esto que me está, y si se quemó, no se quemó, o lo que fuese, y bueno, no termino el trabajo, sigo estirándola más. eh, bueno, al final, gracias a Dios, y se me vino este versículo, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al final, gracias a Dios, era una pavada nomás de la heladera. No se había quemado, pero estuve 2 horas igual, ¿no? Extras, hasta que vino un técnico a revisarla. Pero lo que hoy es esto, fíjate lo que causa el darle el lugar en nuestros pensamientos al miedo, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros debemos atacarlo y cambiar. hay una frase para agregar a esto que vos decís que se me vino recién a la mente y es que demasiado análisis causa parálisis. Wow. wow. Entonces, la importancia de accionar
y que la acción mata a ese juicio o a ese pensamiento. Exactamente, y esto nos lleva al punto 4. El punto 4 es da un paso de valentía. Ahí va. Hace hoy, no sé, una vez que ya cumpliste con estos pasos, hace hoy algo que el miedo te haya impedido hacer. No sé, decir, bueno, hoy le voy a hablar a mi jefe, no sé, lo voy a saludar, voy a hacer, no sé, algo que, no sé, hoy voy a tirar currículum, porque hay personas que tienen miedo a encontrar trabajo, ¿viste? Eh, eh, algo, no sé, hoy mucho, ¿no? Los chicos quizás se aferran mucho a los videojuegos y, nada, ¿para qué voy a hacer el trabajo práctico este si voy a total voy a desaprobar? Bueno, pero no lo sabés, hacelo, ¿no? Entonces, bueno, empezá con algo chiquito, eh, pero algo que el miedo te esté impidiendo hacer, aunque sea pequeño. Puede ser hablar con alguien, tomar una decisión o simplemente salir de tu zona de confort. O pedir ayuda. Pedir ayuda. Bueno, Porque a mí me ha pasado el hecho de decir, che, yo no sé hacer esto, o me cuesta hacer esto, y me da miedo de lo que la persona puede llegar a pensar de mí, o cómo me ven, ¿no? Hablando un poco de lo que era la timidez o la vergüenza, ¿no? Te cierra un montón de posibilidades, porque sí he hablado con gente que le pasa esas cosas, o en mi laburo me pasa, de que la gente cuando está aprendiendo un nuevo oficio no sabe y le da miedo preguntar. Y entonces por eso lo traigo ahora para capaz que a alguien le esté pasando, pero que tenga eso de que pregunte y de que pida ayuda, que es importante que pueda vencer ese miedo. Totalmente. Incluso con heridas del pasado, con cuestiones que requieren sanidad espiritual. Pedir ayuda a un consejero muchas veces da miedo. Yo recuerdo una vez que estaba pasando algo fuerte y fui a pedir ayuda a un ministro de mi iglesia y no vivía lejos de mi casa. Entonces fui caminando y me acuerdo hasta ahora esas cuadras sintiendo miedo de qué me va a decir, de me va a ayudar o me va a rechazar, se va a enojar, qué voy a hacer, qué respuesta me va a dar. Y todas esas preguntas y en ese momento un versículo que me daba aliento para esas cuadras que se hicieron eternas hasta que llegué y pude abrir el corazón y recibir ministración y fue algo que me dio mucha libertad, que me dio mucha liberación de lo que estaba viviendo, pero todo ese proceso dio miedo, pero yo quería avanzar a pesar del miedo y un versículo que me daba aliento era el famoso Josué 1:9, que dice, pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo soy el Señor tu Dios que estoy contigo, yo te voy a acompañar, entonces saber eso. Muchas veces tenemos que afrontar este salir de nuestra comunidad, este enfrentar estas cosas que nos dan miedo, pero que sabemos que son de bendición. mm. ¿Hay algún otro punto para agregar? Sí, tengo uno. 18 pasos más. No, Era la Tengo- caminata Luján. ¿No? tengo 3 más. Fortalecer tu relación con Dios, Amén. rodearte de gente de fe y eliminar lo que te llena de miedo, porque hay veces que tu entorno es el que fortalece tus miedos también. Claro. Entonces, rodeate de personas que vivan en fe, rodeate de personas que hablen y vivan por y para fe. ¿Y qué pasa si yo no tengo esas personas? Debes buscarla. Acércate a Dios primeramente. Siempre hay una persona que dice la palabra de Dios que nosotros debemos imitar la fe de nuestros pastores. Acércate a tu pastor, acércate a alguien de fe. Mira, y esto también me pasó. Hay veces que uno se puede acercar a un psicólogo y no digo que no esté bien hacerlo, ¿no? Sino todo lo contrario. Ayuda un montón, me ha ayudado muchísimo. Pero en ciertas cosas puntuales en la vida, me fue muy necesario acercarme a mi pastor y generar esa relación, entablar una relación con él, ¿no? Porque empecé a conocer su fe. Bueno, un saludo para nuestro pastor Esteban Sosa, un hombre digno de imitar su fe, un hombre que a pesar de sufrir cáncer 2 veces, eh, nunca dudó de Dios. Nunca. Lo he visto en muchas situaciones. Y incluso después del proceso, Dios lo sanó de 2 cáncer y muchas cosas que atravesó.
Y cada vez que iba a pedirle un consejo, tenía una experiencia de, bueno, mirá, esto es así, 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 y vos dale nomás porque Dios va a estar con vos. Bien. ¿No? Y ese consejo de fe así poderoso, que capaz que vos lo podés encontrar al mismo consejo en un psicólogo, pero no es lo mismo porque te lo está diciendo un hombre, un varón de Dios, un siervo de Dios. Entonces, acércate a tu pastor, acércate a alguien eh, a quien vos puedas imitar esa fe. Eh, Siempre hay alguien a quien vos puedas encontrar que rompa con el entorno negativo o el entorno de miedo en el que nos encontramos a veces. Ok. ¿Y qué personajes bíblicos enfrentaron el miedo? Como para poder poner algún ejemplo. A mí se me viene a la mente enseguida Gedón. No sé si ya lo hemos nombrado, pero la historia de Gedón en Jueces 6, 7, 8 aproximadamente es tremenda. Y cómo este varón, si bien tuvo miedo, uno lee a Gedeón y dice, pero le falta fe. Y pareciera así, pero realmente vemos que con ese granito de mostaza, con ese pequeño nivel de fe, que es lo que nos pide Dios, esa fe en Él, fe y seguridad en Dios, Dios por medio de Él hizo maravillas, hizo prodigios. Pero sí era alguien que hasta en un punto de la Biblia es como que le dice, Señor, perdón si te pido otra vez una señal, pero que este vellón, dice la palabra, aparezca seco y alrededor todo mojado. Y después dice, Señor, perdón si te pido otra vez esta señal, pero hazlo al revés ahora. Si realmente sos vos, que este vellón aparezca todo mojado y alrededor todo seco. Pero así es como redundante, pero a pesar de esos miedos, él acepta la palabra de Dios, sigue lo que Dios le había mandado y empieza a escuchar la voz de Dios, a seguir la voz de Dios. Y por medio de Gedeón, Dios usa 300 personas para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas y para liberar al pueblo de Israel de tanto malestar que causaba en el día a día el estar siendo un pueblo oprimido, sin alimentos, con vidas que se perdían constantemente, con un miedo constante general del pueblo, un miedo a un peligro real, que era un ejército que venía a matarlos, a destruirlos, a robar sus alimentos, a destruir sus familias. Y que era un ejército de 30.000 personas contra 300. O sea, no era que era un miedo imaginario. Y que al final de todo ese proceso, ¿saben qué es lo que Dios le dijo a Gedeón? Jueces 6:12 le dijo, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Wow. ¡Wow! Gedeón había tenido miedo, había, como vos decías, ¿no? Pasó por todas estas cosas, pero vino Dios y no le dijo, ¿sabes qué? Vos tuviste miedo. No, le dijo, vos fuiste valiente, porque enfrentó su miedo, porque confió más en Dios que en su miedo. Por esto decimos que Dios muchas veces en nosotros ya hay una obra terminada. Dios no es que te ve y dices una persona llena de miedos, te dice, yo estoy con vos. Sos varón esforzado y valiente. Podés seguir adelante porque Dios en vos ya ve una obra terminada. Creamos en esas verdades bíblicas. Bueno, otro ejemplo de alguien que tuvo miedo es Moisés, por ejemplo. Dios lo llama, zarza ardiente, tuvo miedo, y después Dios le decía, andá y vos tenés que ir y hablar contra Egipto, ¿no? Con el faraón, con el sí. faraón. Y él le decía, no, pero yo soy tardo de lengua, ¿no? No, soy tartamudo, no puedo hablar. Y le puso mil excusas, ¿no? Para no hacer lo que tenía que hacer. Y ahí aparece el miedo, ¿no? El miedo que tenía Moisés de enfrentarse ante sus incapacidades, sus miedos de volver al lugar donde él había nacido. Bueno, lo mismo, el contexto no ayudaba tampoco, porque Egipto era dominador de casi todo el mundo conocido en ese entonces. Entonces, tuvo que enfrentarse a sus miedos. Eh, y Dios lo usó poderosamente para liberar a un pueblo de 400.000 personas de la esclavitud. Gloria a Dios. No se enfrentó solamente al faraón, sino que también se enfrentó a sí mismo, a los miedos de sí. Y encima, cuando lo estaba persiguiendo el faraón, se encontró ante el mar Rojo, y dice la palabra de Dios que con la vara no hizo que se abra el mar en dos. Dios abrió el mar en dos y pasaron en seco. Entonces fue un hombre que más allá de sus miedos los venció con valentía
y creyó en esperanza contra esperanza, dice la palabra de Dios. Tengo uno más y se podría decir que en el momento no venció, pero es de mis historias favoritas de la Biblia. La historia de Pedro. Cuando Pedro niega a Jesús por miedo, niega a Jesús, ese que estuvo con él ya por 3 años en ese momento, discipulándolo, su maestro, el que le dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, lo niega por miedo. Y uno diría, bueno, entonces no venció, no tuvo el valor para afrontarlo. Y suena el canto del gallo y sucede lo que sucede y Jesús es llevado y muere en la cruz, es crucificado, resucita. Pero Juan 21 relata cómo ya Jesús habiendo muerto y resucitado, ya Pedro vuelve como rendido a su trabajo cotidiano, a la barca, a pescar, y como ya habiendo fracasado en ser un discípulo, ya habiendo incumplido lo que le dijo, le prometió Jesús, yo no te voy a negar, y lo negó 3 veces. Pero vemos un Jesús que vuelve a buscar a Pedro, prepara un banquete y se lo espera con un banquete a la orilla del mar, con un pescado, y dice la palabra que cuando le dicen Pedro es el maestro, Pedro salta de la barca, deja todo, va nadando hasta buscar a Jesús y se da el famoso Pedro me amas. Pero lo que me gusta de esta historia es que veo un Jesús que a pesar de que sí, fracasamos a veces. Le damos más lugar al miedo que a ese valor que deberíamos tener. Y nosotros sí fallamos, un Jesús que vuelve, prepara un banquete para nosotros y nos hace sentar a la mesa, nos da de su gracia nuevamente y nos levanta y nos dice, yo te amo. Apacenta mis ovejas, volvé a servirme. Yo todavía te amo. Tremendo. Y que a pesar de eso, esperó después de tener ese encuentro con Jesús la promesa del Espíritu Santo, la recibió, y apenas recibió la promesa del Espíritu Santo, le predicó a los judíos que estaban por ahí dando vuelta, a personas que eran ortodoxas en su religión, en lo que ellos conocían, ¿no? Pero todos ellos habían sido convencidos por el Espíritu Santo y decían, varones hermanos, ¿qué haremos? Matamos. Y bueno, Pedro se levantó con valentía, ¿no? Porque dijo, ustedes mataron al Mesías. Ustedes mataron a Dios, ¿no? Y vino a cumplir el propósito. Lo despreciaron, ustedes lo mataron. ¿No? Y ahí ellos se preguntaron, ¿qué haremos? Y ahí viene con las llaves, ¿no? Pedro. Y dice, arrepentíos, cada uno de ustedes, y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, les da, por medio de la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Las llaves al reino de los cielos, que es lo que él tenía, ¿no? Pero porque pudo vencer con ese temor inicial también de su fracaso. Entonces, se puede decir que en base a estos 3 personajes que acabamos de nombrar, cuando ellos vencieron el miedo, obtuvieron valentía. La valentía viene con la fe, viene con el creer. Y cómo yo hoy, que siento miedo, empiezo a aplicar estas herramientas o estos pasos que compartimos, ¿no? Cómo yo puedo empezar a vivir en fe o empezar a vivir siendo valiente. Por mi parte, no enfocándome en yo, sino en Jesús. Claro. Con mis ojos no puestos en mí o mis capacidades que son limitadas y siempre van a ser limitadas, sino con mis ojos puestos en Jesús, porque Él es quien nos acompaña, Él prometió estar con nosotros. La palabra dice en Hebreos 12:2, si no me equivoco, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando tengo mi enfoque en quién es Dios y no en quién soy yo, puedo realmente vencer ese miedo. Y vuelvo a la historia de Pedro, quizás antes de todo lo que comentamos. Hay un momento en el que Jesús está caminando sobre el agua y los apóstoles ven a Jesús y para hacer un cuento corto, Pedro quiere ir a donde está el maestro, quiere hacer lo que hace su maestro porque es su discípulo y empieza a caminar sobre el agua. Pero dice la palabra que las olas eran grandes y Pedro se centró en las olas, se distrajo, se enfocó de Jesús, corrió su mirada de Jesús al problema, a lo que le daba miedo. Y el enfocarse en ese miedo hizo que se hunda. Entonces yo creo que ese enfoque en Jesús, nuestra vista en Jesús hace que ese miedo se vaya. Y cuando nosotros, otra vez, me enfoco en el problema, me enfoco en el miedo, le doy lugar a esos pensamientos y los hago más grandes, más grandes, más grandes, dejo de mirar a Jesús y me hundo.
pero incluso cuando me hundo viene Jesús, extiende su mano, nos sostiene y nos saca del agua. Ese es el Jesús que tenemos. Me da Amén. esperanza saber eso, me da mucha alegría saber que ese Dios que tenemos, aunque a veces fracasamos y dejamos que el miedo nos domine, viene, extiende sus manos, nos salva y nos recuerda que Él está con nosotros. Y que Él tiene el control. Amén. Exacto. Es fe en Él, en sus promesas, en lo que Él prometió, traer a memoria su palabra, orar por esto también, es lo que me hace permanecer siendo valiente. Porque a veces no es solamente adquirir valentía y actuar en una situación esporádica o en algo de un día nomás, sino que el fin es permanecer. Amén. Y el miedo va a venir a atacar y a golpear la puerta de tu corazón, de tu mente. Va a venir esta emoción. Entonces, que podamos orar para estar preparados para que cuando estas cosas vengan a nuestra vida, a nuestra mente, estos pensamientos, nosotros podamos enfrentarlos con fe. Ok, amén. Orar sería uno de los hábitos que nosotros debemos adquirir como para poder fortalecer la confianza en Dios. Aparte de orar, podemos agregar a leer su palabra, ¿no? A meditar en su palabra. Amén. ¿Y qué otros hábitos también podríamos agregar? Accionar. Esforzarse. Porque es lo que le dijo Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Entonces, antes de la valentía viene el esfuerzo, porque requiere esfuerzo ser valiente. Requiere un esfuerzo. Entonces, si yo no doy estos pasos, si yo no me esfuerzo para poder permanecer valiente, y bueno, va a tocar momentos en el que el miedo me va a gobernar. Pero requiere de un esfuerzo y eso es algo que no lo puede hacer. Decíamos hoy de buscar ayuda, ¿no? De que nuestro entorno nos ayude. Podemos estar en el mejor entorno, en un entorno de fe, en un entorno de personas que sean de bendición para nuestra vida, pero si yo no me esfuerzo, no depende del otro, no depende ni de la iglesia donde te congregues, aunque es importante, no depende del grupo de las personas con las que vos estés, porque a veces lo podemos tener todo, pero requiere primeramente de mi esfuerzo. Por eso fue tan importante esto que Dios se lo dijo a Josué 3 veces. Amén. En el libro de Josué, capítulo 1, lo podemos encontrar 3 veces. Y se lo repite y hace énfasis en esto, en el esfuerzo y en la valentía. ¿Sabes qué? Bueno, en el liderazgo enseñamos que un líder ora, pero no solamente ora. Un líder ora, planifica y hace 3 cosas. Y muchas veces, como hijos de Dios, creemos en Dios y oramos. Y ahí nos quedamos. Oramos y hacemos un plan. Decimos, bueno, voy a hacer esto. Ya identifiqué, hice la listita, me anoté la palabra de Dios, bien. Y ahí nos quedamos. Claro. Y lo tercero, y quizás lo que es muy importante y yo puedo hacer, es hacer justamente, es moverme, es no quedarme quieto. Entonces, sí tengo que orar, es lo primero, es la base de todo. Sí debo hacer un plan, anotar, identificar, usar estas herramientas. Y lo tercero, hacer. No te quedes, que el miedo no te frene, no te paralice. Empecemos a hacer, a movernos. Pongámosles una fecha a ese plan para que Eso deje de es ser un deseo, genial. ¿no? Y como para ir cerrando, me gustaría hacer una pregunta o una reflexión, ¿no? Acerca de cómo nosotros podemos transformar este miedo como una oportunidad para crecer en fe. ¿Cómo puedo usar el miedo Una para crecer oportunidad. en fe? Yo lo entiendo y va a ser como dijimos, el miedo es una emoción, me indica algo. Mi trabajo es decir, bueno, Señor, primero, ¿qué emoción es esta? Es miedo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su raíz? Una vez tengo la raíz, digo dónde viene, lo llevo a Dios en oración, llevo todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, suelto todas esas emociones en su presencia, no dejo que esos pensamientos, emociones me dominen. Y una vez hago esto, puedo preguntarme, ¿qué hago ahora? ¿Tiene solución o no tiene solución? Si tiene solución, activo, hago, me muevo. Si no tiene solución, espero en Dios, confío en Dios. Pero entonces de esa manera, con esa gestión que hago, con ese dominio propio que Dios me dio, puedo crecer en fe, porque empiezo a vencer. Una vez digo, ¿esto tiene solución? Sí. Y empiezo a hacer, digo, mira, no era quizás tanto como mi mente pensaba. Quizás no era tan gigante el problema como mi mente se hacía. O quizás ni siquiera era un problema.
Y cuando vamos venciendo, vamos haciendo, crecemos en fe, porque decimos, mirá, Dios tiene control, vi su mano de poder, vi su milagro, vi que estuvo conmigo. Y esas experiencias, esos testimonios que tenemos nos hacen crecer en fe en el Señor. Amén. Una frase que me dijo mi papá una vez es que los problemas son grandes o pequeños, dependiendo de cómo nosotros los queramos ver. No. Y me ayudó mucho en poder animarme a enfrentar esos problemas y a tomar acción para poder vencerlos justamente. Exactamente. Creo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y bueno, ya lo hablamos, ¿no? Le dedicamos 2 podcasts. Tenemos un propósito de parte de Dios. Eh, ya lo estamos descubriendo, ¿no? De a poco. Pero todo nos ayuda bien. Ahora, esto que decía papá es fundamental. Es pensar, ¿no? Esto que me está pasando, ¿me gobierna o me enseña? Esto que me está sucediendo, cualquiera sea, ¿no? La emoción porque hasta puede ser con algo de enojo, o puede ser algo de ira, o algo de miedo, o algo de culpa. Esto que me está pasando, ¿me enseña o me gobierna? Y son 2 alternativas solamente. O te enseña y aprendés sobre eso y mejorás, o lo trabajás, o te gobierna. Y si dice la palabra de Dios, lo decías vos recién, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y no me voy a dejar dominar. Y esta palabra no me voy a dejar es importante. No me dejaré dominar por ninguna de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy quien deja. Yo soy quien permite. Entonces, que estas situaciones nos ayuden a no permitir que esto nos gobierne, no permitir que esto nos domine. ¿Cómo? Bueno, con los pasos estos que hablamos hace un ratito. Y también saber que Dios nos dice, ¿no? Que yo los planes que tengo para ustedes son planes para su bien y no para su mal. Mm, Entonces confiar en Dios y poner los ojos en Él, como decía Brandon, me quedo con eso. Con poner los ojos en Dios, no mirar las olas para no distraernos y no tener miedo, sino confiar y seguir caminando hacia Él. Sí, y que lo que fortalece nuestros miedos son las inseguridades, o viceversa, ¿no? Eh, y que nosotros hay algo que es la medicina contra el miedo, que es la fe, que veníamos hablando hoy de eso. Y dice la palabra de Dios, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Todo lo que nosotros transcurramos en este mundo, alcancemos, vivamos, pasemos, va a un mismo fin, a la salvación de nuestras almas. ¿Y sabes qué? Dios ya te dio la salvación de tu alma. Ahora yo debo encarar con fe para permanecer en esta salvación que Dios nos ha entregado. ¿Cómo? Bueno, con estos pasos que nosotros estuvimos hablando, pero hay veces hay veces no siempre. El enemigo va a venir a poner miedo. ¿Para qué? Para correr el foco del fin de nuestra fe. Corrernos del foco de la salvación de nuestras almas. Y esto es lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Y cuando nosotros podamos sentir esa plena seguridad y confianza de que ya está, Dios ya nos dio el acceso a la salvación de nuestras almas. Es algo que ya tenemos. Puedo encarar cualquier situación con seguridad, con confianza en Él. ¿Por qué? Porque sé que todo lo que pueda llegar a alcanzar o a tener en este mundo es pasajero, es momentáneo. Lo que me da seguridad es que va a llegar el día en el que Él va a venir por mi alma y mi alma va a ser salva. Entonces, trabajemos en eso, sembremos en eso en nuestra fe, en crecer en fe, para adquirir y para llegar a la salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Un pasaje para ir cerrando. Romanos 8:15, versión 10 habla hoy, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios.
Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Por este Espíritu nos acercamos confiadamente a Dios. Tenemos cercanía con su presencia, podemos directamente hablar con Él. Y este Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Ya no para vivir en miedo, sino para vivir en libertad, en valentía y cumplir los propósitos de Dios para nosotros. Amén. Amén. Sin más, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos el próximo episodio. Dios te bendiga y no olvides que Dios te ama. Dios te bendiga.